Shalom, Shalom, a casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigas, Ajim Be'achayot Javerín, hoy tenemos un tema controversial y mi propósito es darles unas pautas acerca del concepto que hay tradicional acerca del infierno o en inglés hell. Vamos a sacar unas citas bíblicas y vamos a exponer este tema para que cada uno de ustedes pueda tener su propia conclusión. Así que para mí, amados, es un honor abordar este tema desde una perspectiva hebrea y de estudio profundo, ¿no? Amigos, sabemos que las capas de interpretación en esa tradición son muy vastas y que la terminología a menudo se pierde en la traducción. Así que para entender el concepto del infierno, o más bien o la ausencia del mismo en la Torá, debemos despojarlo de la imaginería, o sea, la cantidad de ideas o tantas cosas que recibimos a través del concepto que se le dio desde los tiempos medioevo en Europa. Y tenemos que volver a las citas bíblicas, a las fuentes hebreas. Por ejemplo, este concepto de infierno hay un silencio casi que total para decir el concepto de infierno que se le da en el nuevo pacto, en la Torá es el Sheol, ¿sí? En el Pentateuco, en los cinco libros de Moisés, lo llamado la Torá. No existe el concepto de un lugar de castigo eterno con fuego. Lo que encontramos es el Sheol, que se escribe con cuatro letras hebreas, la Shin, la Aleph, la Baf y la Lamet, Sheol. Ahora, ¿qué es el Sheol? No es el infierno, sino en el concepto toraico, es la tumba común de la humanidad, ¿sí? Es un estado de silencio y separación. Cuando Jacob, por ejemplo, tenemos una referencia, cuando Jacob cree que su hijo José ha muerto, él dice, él exclama diciendo, descenderé al Sheol en duelo por mi hijo. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 37, verso 35. Aquí claramente un patriarca como Jacob no esperaba ir a un lugar de tormento. Amigos, la Torá se enfoca en la vida aquí y ahora, algo que se dice en hebreo como Bejai Baem, y vivirás por ellos. La recompensa y el castigo son terrenales, bendición o maldición sobre la tierra. Amigos, estos conceptos toraicos nos dan a nosotros un entendimiento más, como más reseco, más rotundo en cuanto al concepto de lo que es el infierno, el lugar de tormento que se expresa mucho en el Nuevo Testamento y de ahí se han sacado los conceptos del infierno ardiente. En la Torá es muy diferente esta perspectiva. Ahora, en la Torá sí, desde la perspectiva hebrea y de los estudiosos, el nombre al que se refiere aquí es el Geinom, ¿sí? Lo que el Nuevo Testamento llama infierno es generalmente la traducción del término hebreo Geinom o Gehenna. Ahora, el origen geográfico de esta palabra, este Ben Hinnom, ¿sí? Era un valle físico al sur de Jerusalén, donde en tiempos antiguos se practicaron rituales paganos de sacrificio humano. Así que pasaban los hijos por el fuego a Moloc. Más tarde se convirtió en el basurero de la ciudad, donde quemaban desperdicios y cadáveres de animales. Los sabios usaron este lugar físico, ¿sí? Cuando me refiero a los sabios, son los estudiosos de la Torá, eh, s- decían que este lugar físico era una metáfora del proceso de purificación del alma. ¿Sí? Esa postura rabínica mayoritaria, según los tratados del Talmud, el juicio de los malvados en el Geinom dura un máximo de 12 meses. Es como un proceso de purificación del alma. ¿Ya? Este es un concepto rabínico. Es una lavandería espiritual, por decirlo así, y no una cámara de tortura eterna.
El alma se limpia para poder entrar en el Olam Abba, que es el mundo venidero. Ahora, definamos el concepto de tormento eterno o más bien es una destrucción final, ¿ya? Aquí es donde entramos en el debate teológico que planteamos. Hay dos corrientes principales fuera del pensamiento católico tradicional. El primer pensamiento es el universalismo de purificación. O sea, en este concepto creen la mayoría de los judíos. El fuego es metafórico. Representa la vergüenza que siente el alma al ver sus acciones a la luz de la verdad divina. Una vez que el alma reconoce su error y se purifica, el fuego cesa, termina, se acaba. El otro concepto es el aniquilacionismo, ¿sí? O en hebreo un caret espiritual, ¿ya? La Torá habla de la pena de caret, tres letras hebreas que son la kaf, la resh y la taf, caret, que significa ser cortado, ser cortado. Muchos estudiosos, y mis queridos hermanos y amigos que están escuchando este tema, ellos interpretan que para el alma que se ha vuelto completamente incompatible con la luz de Dios por su propia voluntad, el resultado no es el dolor eterno, sino la no existencia, ¿ya? Es un fin, ¿ok? A esa relación o ese acercamiento a la presencia de Dios. Tenemos un ejemplo en Salmos, capítulo 37, verso 20, que dice, pero los impíos perecerán, serán consumidos, se disiparán como el humo. Ahora, en palabras del mismo Yahshua HaMashiach, el Mesías de Israel, es cierto que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se habla mucho de este tema, pero debemos leerlo como un hebreo del siglo I, hablándole a quienes, a judíos, ¿sí? Yahshua utiliza la palabra Gehenna. Al hacerlo, está usando una hipérbole profética para advertir sobre la destrucción total, no necesariamente sobre la tortura consciente y perpetua del alma. Por ejemplo, en Mateo 10:28, él dice, temed más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehinnom. Ahora, la palabra griega apolumi significa destruir, arruinar o dar fin. No significa mantener vivo en dolor. Esto apoya la idea del caret o aniquilación, sí, esa separación ya apartado completamente de la presencia divina. El concepto del fuego eterno, tenemos que decir que en el pensamiento hebreo, un fuego eterno o juicio eterno a menudo se refiere a un fuego cuyas consecuencias son eternas. O sea, la destrucción es irreversible y no a algo que es el proceso de quemado que dure para siempre, amados. Sodoma y Gomorra son llamadas ejemplo de fuego eterno en Judas capítulo 1, verso 7, mas sin embargo no están ardiendo el día de hoy. Su destrucción fue definitiva. Amados, como estudioso de la Torá, quiero decirles esto. La idea de almas ardiendo por siempre es más una influencia de la Divina Comedia o de esa fuerza que cogió en la Edad Media el concepto de un infierno eterno y también la mitología griega o el llamado tártaro que del pensamiento hebreo al original, ¿sí? Es muy diferente ese concepto. Amados, la Torá no enfatiza el más allá para que el hombre se centre en la rectitud en este mundo. El Geinom es, para la mayoría, un proceso temporal de purificación y también la consecuencia final para la maldad absoluta. Según las palabras de Yahshua y los salmos, parece ser la extinción del ser humano.
la extinción del alma, esa separación, esa muerte segunda que habla Apocalipsis, no la preservación del ser en un estado de tortura infinita, lo cual contradice la naturaleza de Gesed, palabra hebrea para misericordia de Dios. ¿Ok? También podemos ir a algunos ejemplos, amados, eh, de, sobre el infierno o el concepto del Sheol en los profetas. La reflexión final que podemos decir es, ese fuego de Dios no es un elemento de tortura, sino su propia santidad. Para el alma que ama la luz, la presencia de Dios es un abrazo cálido y eterno. Para el alma que se ha aferrado al odio, al egoísmo y a la maldad, esa misma luz resulta insoportable, como el sol para unos ojos enfermos o por personas que han estado durante mucho tiempo en la oscuridad. Aquellos que trabajan en las minas deben proteger sus ojos de salir a la luz del sol. Ahora, el juicio no es un acto de crueldad, sino el resultado final de nuestras propias decisiones. O nos convertimos en parte de la luz eterna o nos desvanecemos en la nada al rechazar la única fuente de vida, quien es Yahshua HaMashiach. Como enseña la Torá, amados, se nos pone delante la vida y la muerte. Elegir a Dios es elegir la vida eterna. Vamos a entonces a tomar algunos puntos o ejemplos o más bien referencias del antiguo pacto a través de los profetas para complementar más este tema sobre el infierno, sufrimiento eterno o final de la existencia. Por ejemplo, Malaquías tiene el concepto de un horno que consume la raíz. Malaquías es el último de los profetas y cierra el canon hebreo con una imagen devastadora, pero clara sobre el destino de los impíos. En Malaquías 4, del 1 en adelante, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Mis amados, si el alma ardiera por la eternidad, habría una rama o raíz, según el texto de Malaquías. ¿Sí? Esa rama o raíz que permanece. Pero el profeta dice que no queda nada. La imagen de la ceniza también es definitiva. La ceniza es el residuo de algo que terminó de quemarse. No se puede quemar la ceniza dos veces. Esto apoya la visión de la aniquilación total. Ahora, en Isaías, el concepto del fuego que no se apaga. Vamos a ver, este es uno de los textos más mal interpretados y es el que Yahshua cita en el Nuevo Pacto. En Isaías 66:24 leemos, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Amigos, observemos que el profeta dice que verán cadáveres, no dice verán personas vivas gritando y quemándose. También el concepto del gusano que no muere y el fuego que no se apaga se refieren a los agentes de destrucción. En el Geinom, que ya vimos, ese basurero al sur de Jerusalén, siempre allí había fuego y siempre había gusanos descomponiendo la carne de los animales muertos. Ahora, el castigo es eterno no porque el dolor dure para siempre, sino porque la destrucción es irreversible. El fuego no se apaga hasta que no queda nada por consumir, amados. En el profeta Abdías tiene el concepto él como si nunca hubieran sido, refiriéndose a los seres humanos o a esas almas. Este pequeño libro de Abdías contiene una de las frases más contundentes sobre el juicio final. Veamos, en Abdías 1:16. Dice una parte, beberán
y engullirán y serán como si no hubieran sido. Amigos, hermanos, si una persona sufre por la eternidad en el infierno, esa persona es, o sea, sigue existiendo. Pero el profeta afirma en este texto que el juicio final hará que el malvado sea como si nunca hubiera existido. Esta es la definición más pura de Caret, ser cortado de la presencia divina. Amados, como maestro de Torá, podemos decir que la justicia de Yahweh es perfecta. Él no mantiene viva a una criatura solo para torturarla infinitamente o eternamente. Eso sería contrario a su santidad. Él simplemente retira, Él, nuestro Padre, Él simplemente retira su hálito de vida. Esa palabra hebrea para Nishmat Haim. Él retira eso de aquellos que rechazaron la fuente de vida, quien es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Amados, el mal es erradicado de todo el universo para siempre, dejando un cosmos limpio donde el pecado ya no existe, ni siquiera en un sótano llamado infierno. Amados, créame que este tema es bastante delicado y sabemos que hay fuertes, fuertes creencias por tradición recibidas y enseñadas. Lo que propongo aquí es que analicemos los textos y pidamos dirección de Ruach HaKodesh para tomar una decisión sabia. El hecho no es debatir ni entrar en discusiones por esta situación. Lo que nos llama a nuestro Mashiach es a perseverar en la fe y dar testimonio, guardar sus mandamientos. Estos son temas que se pueden tratar, pero sin llegar a discusiones que terminen dañando relaciones. Así que desde aquí quiero invitarlos para que hagamos una oración poderosa, para que elevemos este clamor con autoridad, ¿sí? En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, diciendo, Abacados, Padre nuestro, Yahweh, Dios de las huestes de Israel. En este momento nos presentamos ante tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el autor de la vida y que fuera de ti solo hay vacío. Padre, te damos gracias por revelarnos tu verdad y por libertarnos del miedo que nace de doctrinas de hombres. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te pedimos que circuncides nuestros corazones, que el fuego de tu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para aquellos que no están familiarizados con el tema de el idioma hebreo, ¿sí? A través de tu Espíritu Santo, ah, que ese fuego de tu Ruach HaKodesh nos ilumine, que nos llene, que nos inyecte y nos mantenga vivos por tu palabra, que nos mantenga vivos de ese fuego, de ese celo eterno. Padre, te pedimos que en nosotros muera toda impureza, todo orgullo y toda mentira. Padre, te pedimos que tu luz brille en nosotros de tal manera que el Geinom no tenga parte ni suerte en nuestras vidas y que hagamos parte de esa primera resurrección. Padre, declaramos que somos hijos de la resurrección y del mundo venidero. Atamos todo espíritu de temor a la muerte y desatamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que tú eres el juez justo y Padre misericordioso. Que el nombre de Yahweh sea santificado en nuestras obras y que la redención de Yahshua nos mantenga firmes hasta el día final. Amén y amén. Bueno, amados, espero que haya sido de gran bendición, de iluminación este tema. Y como dije antes, siempre demos respuesta a aquellos que se encuentran en incertidumbre y que esto pueda iluminarnos a nosotros para traer paz y no contienda. Que el Eterno les bendiga, les guarde, nos seguimos viendo a través de este canal. Gracias por sus aportes, gracias por suscribirse, por compartir, por darle me gusta, para que sigamos iluminando este mundo que cada vez se pierde más en tinieblas. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom Ahim.